Hola, buenas, ya estamos aquí. Hemos vuelto. Para desgracia de algunos hemos vuelto. Y para suerte de muchos y muchas también. Sí. Bueno, suerte Que, no lo sé, la verdad. Pero que hemos Manu, vuelto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Azucena, ¿cómo Yo estamos? también, sí, pues bien, bien. ¿Todo bien desde la última vez? Todo bien, trabajando. Qué manías tenéis más tontas. Sí, porque tenemos que ganarnos el pan y la hipoteca, ya sabes, esas cosas Cosas de humanos. mundanas de la vida. Cosas de humanos que son Sí, aburridísimas. así que bien. Sigo un poco más vieja, lo digo por los Un que poco más vieja por los y insultos. un poco más charo. Exactamente, sigo un poco más vieja y más charo, ¿eh? Chicos, yo no os voy a pedir que no le insultéis. No. Porque es imposible. Insultar, Pero insultar. todo el rato no sois nada originales, de verdad. Muy mal, muy mal. Se llama Azucena, no Charo. Charo es otra cosa, Eso Rosario, es otra, son otra otras persona, personas. es otra persona. Pues igual os habéis confundido, ¿te pareces a una Charo? Pues ¿Alguna Charo que tú conozcas? No, no me parezco a ninguna Charo. Un día vamos a hacer un programa con el concepto de Charo. Pero vamos, que me digan vieja está bien, es una descripción. Tengo una edad, sí. Eso no Habría que verles a ellos. Eso no significa que no sea una persona autónoma, que piensa por mí misma, que tengo criterio. Que precisamente lo que le jode, todo eso junto. Claro, y todo eso. ¿A qué sí, Lolo? Muy bien. Bueno, aquí hemos venido para hablar de nuestro libro, ¿no? Para hablar del feminismo, que es a lo que hemos venido. El feminismo está por casa. Sabéis, YouTube, Spotify, a vuestra disposición 24/7. También ahora, por cierto, Instagram y TikTok. Estamos ya, estamos que lo petamos. Nada. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, hoy es un tema interesantísimo, no os podéis perder este programa, porque Probablemente vamos a hablar... salgan dos. Muy probablemente salgan primera sí. parte y segunda parte. Sí, porque esto es muy largo Por y tiene eso, mucha por eso. tela. Y nos queremos explayar. Entonces, Eso es. no queremos que salga un programa muy largo para que sea fácil de que lo escuchéis, pero probablemente se hagan parte 1 y parte 2. Eso es. Vamos a hablar de autodefensa feminista en cenas de Navidad y otros eventos. Claro, esto es, ¿cómo me defiendo de mi cuñado? ¿Cómo me defiendo de mi cuñada cuando empecé a decir tontunas en contra del feminismo y en contra de las mujeres? Efectivamente, o sea Pues, que os no vamos a podéis hacer- perder esto. Vamos a hacer alguna ayudita, simplemente. Sí. Y, como siempre, si tenéis más información de la que damos o otra información distinta, por favor, hacérnoslo saber para que lo comprobemos y también lo contamos y lo compartamos con el resto de compis de este feminismo que está por casa. Eso es, las críticas constructivas siempre están bien. Incluso aportaciones de cosas, de oye, mira, he visto esto, vamos a tal, ¿vale? Bueno, Sí. pues Venga. empezamos. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical sign. Bueno, pues seguimos en la cena, o comida de Navidad, comida de empresa, sí, estamos allí, ¿no? Estás tranquilamente, Estamos en plena Navidad. estás tomándote un vinito con tus amigos, con tus amigas, Sí. te dando una gamba y de golpe te encuentras con... Con Datoman. ¡Uh! Datoman o Científico Man. Sí. Ese señor que se lo El lleva... todólogo, que todo lo sabe. Todo lo sabe y se lo lleva bien preparado, porque él lo ha consultado con datos exactos que los ha sacado de Instagram, YouTube, TikTok. TikTok o la barra del bar. Entonces él viene preparado con todos sus datos oficiales y bien contrastados, ¿no? Y entonces te suelta, pues hay un informe muy riguroso de que en el 2030, por ejemplo, el 45% de mujeres van a estar solteras, ¿no? Así que con gatos y vino, sola con gatos y vino será tu destino. Y tú te quedas que en ese momento no sabes qué decir, porque ha dicho estudio científico, Claro. ¿no? Ha dado el dato de 45% de mujeres en el 2030 estarán solteras. Dada la situación social, puede ser que te lo creas incluso, y te quedas ahí que dices, madre mía, ¿y ahora por dónde salgo? Claro, y además es para decirle, pero ¿y eso es bueno o malo? Bueno, claro, esa es otra. Ahora lo destriparemos. Lo primero que tienes que, cuando te dan un dato o te hablan de un estudio científico, lo primero que tienes que decir inmediatamente es de dónde se ha sacado ese estudio. Que te diga de dónde se lo ha sacado. Porque no es lo mismo un estudio científico que haga una universidad o un organismo oficial, que lo haga un lobby con una ideología, que lo haga una revista de opinión, ¿no? O que precisamente se lo saque de TikTok. También tienes que preguntarle inmediatamente quién hace ese estudio
y por qué lo hace. Claro, muy importante. Si es alguien independiente o es... O sea, en que quiere O contar sale una cosa con y lo una camufla ideología. con un estudio Exactamente. que en lo que busca justificar su posición. Exactamente. También tienes que preguntar cuál es el estudio que muestra tiene, porque no es lo mismo 200 personas que 20.000, y no es lo mismo causalidad que casualidad, perdón. Y también, claro, es que estos datos científicos, un estudio científico aislado no es el consenso de una comunidad científica. Entonces también está que es muy importante que preguntéis si estos estudios están revisados por pares. Eso significa que otro experto independiente ha revisado ese estudio científico. ¿Pero qué va a estar? ¿Pero cómo van? ¿Pero qué sabe esa persona de la revisión por pares? Exactamente. El dato man. Pero vamos, que lo que seguro le tienes que decir que un estudio o una encuesta o cualquier cosa que te haya dicho aislada no es nada. La comunidad científica tiene que estar de acuerdo en eso que están diciendo. Y normalmente estos estudios, que no son estudios científicos, ni los dan, y si es una universidad, bueno, pero suelen ser cosas aisladas que además son estudios que se han hecho para probar o para ver otras cosas que desde luego no es el feminismo. Entonces, a esto, claro, Sí, pero... darle la vuelta, ¿cómo dar la vuelta también a una proyección? Porque esto es una proyección económica, ¿cómo le puedes dar la vuelta? Pero que en general, decir, si te sale con el tema de... Si te sale con datos, con informes, con tal... Primero, no le des credibilidad, ni esos informes tienen más valor que tu opinión, de entrada, ¿no? Porque tú no tienes forma de contrastar en ese momento in situ la veracidad del informe, la complejidad y la rigurosidad del mismo. Por tanto, dices, mira, no conozco el informe, por tanto no me voy a referir a eso, ni me importa, métete el dato por el culo, si te apetece. Pero a mí eso... Ahí estamos, en eso estoy de acuerdo. No me vengas con tonterías, si estamos hablando de... Es que hay gente que es experta en saber de todo y siempre querer estar por encima de ti y más en temas de estos, ¿no? Sí, no me des lecciones de esto porque no te importa lo más mínimo. Siempre van con sus estudios estos que se los sacan de la universidad de ahí mismo, ¿eh? Pero por cierto, es que es increíble, esta misma gente que tiene ese estudio de una proyección económica es el mismo que te niega la existencia del cambio climático cuando toda la comunidad científica avala con datos, con método científico, la existencia del cambio climático en el mundo. O que la Tierra es plana. Y luego te dicen que es que la Tierra es plana. O sea, el mismo que te saca un informe de mierda Sí. Perdón, Sí. estoy hoy... Pero es el mismo que niega el cambio climático, que niega que es antivacunas o que es terraplanista. Hombre, yo creo que un poquito más de... O que te saca datos random que ve por las redes sociales. Bueno, pues Frente a datos, paciencia, tranquilidad y un vinito. también sentido común y también que sepáis que hay organismos oficiales e internacionales que sí que avalan la violencia de género. Naciones Unidas, que recoge como la violencia contra mujeres y niñas es una de las violencias más extendidas de los derechos humanos en el mundo. ONU Mujeres, que es una entidad de la ONU, especializada en igualdad de género y derechos de las mujeres, que afirma que la violencia contra las mujeres y niñas es un problema global. Pero si es que, quiero decir, si es que el mismo que te ha dado el dato anteriormente te ha dado la solución. Si te hablábamos de las condenas y tal, si es que se queda con el dato que les interesa, pero si le das tú la vuelta, siempre hay otras cuestiones más relevantes que coger. Está claro que la violencia de género es una realidad y existe, por desgracia. Y es que es para decirle, mira, ojalá esto fuera una gran mentira. Sí. Ojalá me estuvieran mintiendo, Sí. me estuviéramos mascarando otra realidad con el tema de la Sí. violencia de género. Ojalá no hubiera decenas de miles de mujeres Sí. sufriendo violencia de género en sus casas. Ojalá, pero es que por desgracia eso no es así. Ojalá las mujeres no tuvieran que volverse a casa con miedo porque hay hombres que las pueden violar. Ojalá, Sí. pero es que no es así. O sea, les pasa porque las más las violan. Ojalá no ocurriera todo eso, pero es que ocurre. Y si quieres seguir negándolo, las ponemos más en peligro. ¿Qué más te da
O sea, admite la realidad y vamos a trabajar por evitarla. No te sientas ofendido. Yo cuando hablamos de violencia de género, y perdón que vamos al mismo tema de antes, pero bueno, o de agresiones sexuales o de lo que Sí, sea, lo que sea. enseguida te van a salir con el not all men, no todos los hombres. Eso es. Pues, por suerte. Claro, gracias por no ser todos los violadores, ¿no? O sea, no todos los hombres, claro, ya. No todos los hombres, pero todas las mujeres están expuestas a ello. Y te centras solo en tu parte, cuando tú no te están haciendo nada absolutamente. Otro dato que te voy a decir, Tatomán. No sé si te habías terminado. No, sí, bueno, pues eso, pero que hay muchas... Organismos o sea, oficiales la comunidad que científica, acreditan. las organizaciones internacionales acreditan que hay violencia de género que es global, estructural y ocurre en todos los países del mundo. No hay ni uno que se libre. Eso es. Otras cuestiones que pueden surgir sobre la mesa. A los hombres les pegan y eso no es violencia. Mira, lo siento un montón. Si eres víctima de una agresión, si eres víctima de una violencia, estoy contigo, te acompaño, vamos juntos a la comisaría y denunciamos. Porque que sepas que también tu situación está igual de protegida que la de ella. El procedimiento judicial es distinto, pero tiene la misma protección jurídica, legal y judicial que cualquier tipo de violencia. O sea, que no te preocupes, que yo te acompaño. Y además te van a decir aquello de los hombres estamos siendo presionados por el feminismo, los hombres estamos siendo presionados por las mujeres y por eso hay una alta, por eso los hombres nos suicidamos más que las mujeres. Sí. Y es verdad que hay una altísima tasa de suicidio masculino por encima de la tasa de suicidio de las mujeres. Y ahora están intentando culpar de ese suicidio masculino a las mujeres, como si por alguna cosa que nos estuvieran haciendo ella nos estuviéramos matando, como intentando revertir, o sea, darle la vuelta a la situación de la violencia de género en las que son ellos con sus manos las que los matan a ellas, diciendo que los hombres que se suicidan lo hacen porque ellas le provocan esa situación, ¿no? Como comparando con la violencia de género. Primero, esto es falso, porque los motivos de un suicidio son absolutamente diversos, concretos de cada situación, y casi nunca quedan constancia de por qué ha sido ese suicidio. Luego los hombres nos suicidamos más por culpa del machismo y por culpa del heteropatriarcado que nos ha educado en que no gestionamos bien nuestras emociones y no gestionamos bien nuestros sentimientos. No sabemos tener respuesta a situaciones de crisis, no sabemos tener respuesta emocional a situaciones de tensión y de mucho agobio. Y a veces la respuesta o la salida es el suicidio. Pero no por la presión feminista, no por la presión de las mujeres, sino porque no gestionamos bien nuestras emociones, porque el machismo nos ha capado emocionalmente. Claro, es el discurso de siempre, que los hombres tienen más automuertes o que tienen más accidentes laborales, pero ¿quién niega? Otra vez, las mujeres no somos seres de luz. Puede ser un hombre maltratado, claro que sí. Y puede haber una asesina. Eso es, puede haber una asesina. Igual que las mujeres, haz uso de los recursos judiciales y de los recursos que te aporta un Estado de Derecho como el que tenemos, denuncia y asesórate y denuncia, y no voy a decirte que tu dolor no sea menos que el de una mujer. Claro, nada. Y o sea, además estamos con tu dolor, y estamos claro contigo, que sí. Y te acompañamos si lo contigo. necesitas. Pero eso no puede ocultar. No invalida al feminismo, porque nosotros no tenemos la culpa. En el tema de los accidentes laborales, claro que sí, porque los hombres históricamente pues ocupáis puestos donde hay más riesgo laboral. Bueno, pues vamos a solucionar eso. Y porque también por la educación que tenemos somos más temerarios. También, Nos pensamos también. que podemos con todo Eso y que no tenemos que protegernos porque la protección es como una cosa de mujeres. Eso, sí, y eso es una realidad también, que somos víctimas del machismo que nos educa en esta... los niños son más temerarios que las niñas, sí, ¿no? Así es. Y con las niñas somos más sobreprotectores que con los niños. Sí. Déjalo que salte, ¿no? Sí. Con las niñas van más... Y eso es una cuestión educacional que al final se te va quedando. Y nosotros somos más temerarios a la hora de afrontar también los trabajos y por eso morimos más. Claro. Y también el tema de lo que decíamos de los ataques autolíticos, de la suicidio, de lo que sea de los hombres también viene por presiones económicas y también es una cuestión impuesta por el machismo. Nos dicen que nosotros tenemos que ser los proveedores de nuestra familia, poderes económicos, de nuestro entorno, de nuestro hogar. Cuando te va mal económicamente, cuando todo se tuerce, y que a veces se tuerce, porque a veces se tuerce económicamente las cosas, muchas veces puede terminar en esa situación de suicidio porque el hombre vea como que no se ve útil para lo que la sociedad le espera. Rompamos con esas cadenas y tú también serás más libre. Por tanto, esa alta
esa diferencia en la tasa de suicidio masculino y femenino no es culpa del feminismo, sino que más bien es culpa del machismo y de la educación de mierda, perdón, capada en valores y con un rol muy determinado que nos imponen. Eso es. Y si te lo echan en cara en una comida el tema de los suicidios de los hombres, sí, es un drama. Es una realidad. Es un drama y tenemos que abordarlo y lo abordaremos, pero vamos a abordarlo desde este punto de vista. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué vienen los suicidios? Vamos a educar en inteligencia emocional y vamos a ser más libres en cuanto a los roles familiares. Ahí reduciríamos mucha ese tipo de presión en este respecto concreto de los suicidios. Es que saco el tema porque cada vez que hablamos de violencia de género hay nos 30 están matando que con denuncias falsas que o nos con dicen, divorcios o con, eso es. claro, nuestras, o sea, el victimismo es así, pero el victimismo no te puedes poner de víctima y ya está, hay que buscar las causas y las soluciones y además a esto. que en este vídeo, o sea, es para decir, vale, si quieres ahora hablamos de vuestra violencia, pero en este momento estábamos hablando de la que ocurre a la mujer, Eso que es. es que son cuestiones distintas, porque Claro. vienen de orígenes distintos. Eso es multifactorial, lo del tema autolítico es multifactorial para todos, pero bueno, lo que Claro. sí hay que hacer es que las mujeres pedimos ayuda, o sea, nosotras somos más capaces de pedir ayuda a nuestro ámbito familiar, Es a una las cu- amigas o ir a psicólogos, y el hombre por su educación pues no pide ayuda porque eso es un signo de debilidad. Claro, pero entonces volvemos a lo de antes. ¿Quién es culpable de todo esto? El machismo y la educación machista que nos han metido siempre. O sea, que no continúe porque te estás haciendo daño con esta educación tan rígida desde los postulados machistas que nos imponen una serie de comportamientos, de roles y nos escapan de alguna forma que luego nos pasa factura física y Claro. emocionalmente. ¿El feminismo niega estas cosas? En absoluto, el feminismo no lo niega. Pero es que ni lo niega ni querido, ni las aborda. Y no le podéis pedir al feminismo que aborde las causas del suicidio masculino. Hazlo tú, Eso es. coño. Entre otras cosas porque no nos hacéis caso, porque somos mujeres. No, Lo pero, que tiene que haber pero que son- bastante, o sea, sí, y porque sí. tiene que haber referentes masculinos que hablen de estas cosas y que seáis que sean ellos Y los que además porque os están matando por ser mujeres, porque os están esclavizando sexualmente por ser También, mujeres, sí, hombre, porque cobráis claro. menos por ser mujeres, porque tenéis menos derechos, porque hay un techo de cristal de mierda, porque todas las empresas, todo el poder del mundo y el dinero lo tienen los tíos, y encima os vais a preocupar del feminismo. Nos vamos a preocupar del feminismo por cuestiones que no afectan tanto al feminismo. No quiere decir que no tengan importancia, pero tendréis que permitir que el pensamiento feminista vaya por por otras la lucha de cuestiones. las mujeres. Por otras cuestiones concretas. Y Gracias. no porque ellas sean mejores que nosotros, sino porque la situación de desigualdad que hay que corregir, que es la existente, es la de las mujeres con respecto a los varones. Ujú. Ya está. Hay otros temas de importancia, de mucha importancia, Mucha, que el muchísima. feminismo no lo niega en absoluto, pero que debe haber otras vías para las que se Claro. estudie y se Organizaros, vamos a estudiar el tema este, pero no lo vamos a estudiar en contraposición a las mujeres. Vamos a estudiar los temas que nos afectan a los hombres como si nos afectaran simplemente a los hombres y por la educación machista que tenemos, no en contraposición con las mujeres, porque tenemos la puñetera manía los hombres echarnos la culpa a nosotras. de cada vez que nos pasa algo analizarlo en contraposición vuestra. Sí, sí. No tiene por qué ser. Eso es. Pues Sí. otra cuestión más que también podéis Otra cuestión más que podemos hablar. La brecha salarial. ¡Oh! Madre mía, esa es Eso buena, es esa buenísima. mentira. Ya en ninguna empresa van a pagarle menos a una mujer que a un hombre. Así que otra mentira del feminismo para seguir liándonos. Para que cobréis más. Para lo que queréis os es cobrar estén más. manipulando, os están manipulando y comiendo la cabeza por una ideología. Una ideología que como si lo suyo no fuera ideología. Una cosa también os quiero No, pero es decir. verdad que os van a decir lo de, Sí, sí, lo de la sí. brecha Lo de la brecha salarial es típico, Os van a decir lo de la brecha salarial Sí. y os van a decir eso es mentira, no hay ningún convenio colectivo que permita ni ninguna empresa que pague más a hombres que a mujeres. Eso es. No vais a ver ningún convenio colectivo, no vais a ver ninguna orden empresarial en el que diga que va a pagar menos a las mujeres que a los hombres, porque eso es ilegal, por suerte. ¿Vale? Menos Entonces, mal, eso no lo vais, gracias. eso no lo vais a ver. Gracias. Ahora, el conjunto de la masa salarial de las mujeres es ampliamente, no voy a dar datos porque varían mucho, No, según sí, la fuente, además- pero ampliamente en torno al 20% o ahora un poquito menos, Sí. con respecto a la masa salarial global de los varones. Y conforme va creciendo o van siendo más mayores, eso se va notando más. Y las pensiones de las mujeres jubiladas, cobran infinitamente menos Sí, que los hombres que los jubilados, hombres. porque han cotizado menos que los hombres. ¿Esto por qué ocurre así? Esto es una brecha salarial.
brecha salarial no quiere decir que en el mismo puesto de trabajo se cobren dos cantidades distintas, porque eso es ilegal y eso está corregido y por suerte no, por acción de la Inspección de Trabajo y por acción del Gobierno de España se está intentando evitar ese tipo de cosas y se sanciona, se persigue y se castiga. Por eso se tiene que dar cuenta todos los meses de la masa salarial que estás pagando a tus empleados y empleadas para ver si hay algún tipo de diferencia. Sí. Pero la realidad es que las horas extra las hacen mayor, estamos hablando de la empresa privada, la pública eso ocurre menos. Sí, pero bueno, ahora hablaré de la empresa pública, Bueno, porque, sí, porque eso es tu se experiencia. habla en términos, no, pero que se habla en términos globales. Las horas extras suelen hacerlas más los hombres que las mujeres porque las mujeres suelen tener sus tiempos vitales más ligadas a la familia y a los cuidados y no pueden hacer determinadas cosas extra de su función de Muy trabajo. importante. Claro, eso es muy importante. Las reducciones de jornada por cuestiones de cuidados también en una amplísima mayoría, cercana al 90%, se lo piden las mujeres y no los hombres. Por tanto, eso también baja su masa salarial global. Las excedencias, las bajas, las cuestiones que tienen que ver con los cuidados siempre afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Y eso quiere decir que bajan la masa salarial. También las mujeres optan a menos ascensos o optan a menos carrera profesional también por estar más ancladas ese suelo pegajoso de los puestos claro, jerárquicos. Claro, o de por decisión propia, por el tema de los cuidados o por en fin, porque la sociedad al final os dice que sois vosotras las que tenéis que renunciar a vuestra carrera profesional para eso. Todo eso junto hace que la masa salarial global de las mujeres sea inferior a la masa salarial global de los hombres. Esto es brecha salarial, esto es causa directa del machismo y de la segregación laboral que provoca el machismo. También porque económicamente están menos valorados aquellos trabajos que tradicionalmente hacen las mujeres con respecto a aquellos trabajos que tradicionalmente hacen los hombres. Sí, y efectivamente, tu primo enfermero cobra igual que tu tía enfermera, por ejemplo, por decir algo, sí, ¿no? Sí. Porque es un funcionario. Sí, totalmente. Pero que no estamos hablando de eso. Pues claro, faltaría más, estando en un estado de derecho, que un funcionario cobre más. Estamos hablando en términos globales. Estamos hablando que, por ejemplo, la enfermería es una profesión de mujeres. Entonces, en términos globales, la enfermería cobra menos que si fuera una profesión que fuera mayoritariamente de hombres. Eso no quiere decir que dentro de la profesión un hombre cobre una mujer cobre más que un hombre. Estamos hablando en términos globales, estamos hablando de profesiones que históricamente son de cuidados y están hechas por las mujeres. Esas profesiones cobran menos que si fueran profesiones de hombres. Están menos valoradas tanto social como económicamente. Y bueno, si hablamos de social ya... Claro, entonces, claro que hay mujeres que cobran más que muchos hombres, porque tienen puestos de responsabilidad, pues de tal, que cobran más que muchos, claro, evidentemente. Pero que la globalidad de las mujeres cobran menos, eso es una realidad. Y eso no es por una decisión propia, porque también vamos a abordar esto. No es que las mujeres elijan trabajos en los que se pague menos, es que la sociedad machista y cómo está estructurado económicamente el mundo ha hecho que se valoren menos económicamente las profesiones de las mujeres con respecto a las profesiones que tradicionalmente desarrollan los hombres. Y también por eso son otros elementos que son importantes como reducciones de jornada, horas extra, cuestiones que habitualmente afectan más a un género u otro por los roles sociales que el machismo nos impone. Y de paso la tan llevada y traída, vosotras no queréis ser ni albanilas, ni queréis ser mineras, ni vosotros tampoco queréis ser camareros de hotel o trabajar en una residencia de ancianos, no queréis ser TKEs y cambiar pañales. Claro. Así que no me vengas con rollos, porque además los mineros y los albañiles cobran bastante más que las camareras de hotel, que las pobres es horrible, que se matan a trabajar y cobran una mierda, y las TCs o TKEs o la propia enfermería. Así pero vamos al caso de las camareras de piso, de los hoteles de camareras de hotel, como se llamen, no sé exactamente. Es un caso muy concreto de lo que se valora económicamente un hombre y una mujer. Sí. Una camarera de piso, una limpiadora de hotel, que se llaman las camareras de las habitaciones, cobran generalmente menos que los camareros, casi siempre varones, que están en los salones de los hoteles, en el mismo hotel. Una persona que limpia las habitaciones cobra menos que una persona que atiende al público en el lobby o en la cafetería del hotel.
son trabajos que se exige la misma cualificación. Son trabajos que, si me apuras, tiene más sacrificio físico la limpiadora, la camarera de piso, que el camarero de... Pero bueno, podemos tener, puede ser equivalente, puede ser equivalente. el requisito personal que tú le tal. Las horas las mismas. Simplemente se valora menos y se paga menos porque se valora menos la limpieza que la atención o que el trabajo de un camarero. Es un caso clarísimo de la diferencia salarial segregada por hombres y mujeres. Entonces, no vayas al absurdo, Manolo. Claro que no hay ningún convenio que haya una tabla salarial de hombres y una tabla salarial de mujeres. No vayas al absurdo, que para absurdo ya estás tú. No vayas al absurdo. Pero la realidad no la niegues tampoco. Y la realidad es que conforme está montado el mundo, ellas cobran generalmente menos que nosotros. Oye, a mí me parece injusto. ¿A ti no te parece injusto? Si no te parece injusto, hemos terminado la conversación. Vamos a hablar de las gambas y a tomar por culo. Pero no me niegues la mayor. Porque existe. Ojalá no la inventáramos. Pero es que existe. Eso es. Vamos a remangarnos, trabajar juntos por evitarla y por corregirla. Ya está. No hay que subirle el sueldo a las mujeres como solución. No, lo claro, que hay que es de arremangarnos y ponerle solución a los conflictos. Pero lo vamos a hacer solo desde la paz de los sexos. Desde la paz y de la normalidad. No lo vamos a hacer desde es que esto te lo estás inventando y lo que queréis es una paguita. Mira, come gambas y déjame en paz. Ay, la de la paguita. Por favor. Ay, las paguitas también. Bueno, eso es otro tema. Pero eso, ahí sí que necesitamos datos concretos y... ¿Pero sobre? Sobre las paguitas. Necesitamos... ¿Cuál en concreto? Pues todas. O sea, todas. Pero bueno, los chiringuitos feministas. Los chiringuitos feministas. Y las paguitas de las mujeres maltratadas que denuncian por un divorcio complicado. Y que porque se quiere quedar con todo mi dinero y con los hijos. Vamos, pero si quieres el tema de las paguitas de mujeres maltratadas también lo podemos tratar. Por eso lo tratamos más concretamente, porque esto mejor que le digas a tu cuñado que ahora mismo estás interesada únicamente en el turrón y en el jamón. No, pero, que está buenísimo. pero si quieres algún dato sí que podemos dar de esto, porque Bueno. te lo pueden decir, ¿no? Que las mujeres que igual denuncian o que tal por la paga. Por la paga. Mira, es verdad que existe una prestación que es muy bajita porque Pues son 100 euros, creo. No. Es una prestación que va en relación al IPREM y pueden ser 600 y pico, pero sí, es una paga que son 11 meses que se perciben en situaciones de mujeres que denuncian por violencia de género, que no conviven ya con el agresor, porque claro, esto para que no haya un uso fraudulento de la prestación. No puedes tener ningún otro tipo de ingreso y no puedes haberla cobrar en el último año. Es verdad que existe esta prestación. Sí. Y también es verdad que es la misma prestación que existe para víctimas de violencia doméstica, que también podéis ser varones los que cobréis esta prestación. Boom. Anda, que no lo sabía. Boom. Repítelo, por favor. Se ha acabado el argumento. O Dios, esa es buenísima. Repítelo. Si tú eres un hombre que es víctima de violencia doméstica y en tu hogar estás sufriendo violencia, no estás trabajando, tienes que salir de ese hogar, no convives con la agresora o con el agresor, porque puede ser tu hermano, tu padre o quien sea, que te está agrediendo tanto como si es una mujer que es su marido, son pagas, tiene el nombre distinto, pero la cantidad final es la misma. Puedes también solicitar esa prestación para ayudarte en ese momento de tránsito entre que sales del círculo de la espiral de la violencia. Muy bien. Para hombres y para mujeres. Muy bien, muy bien. Pues no lo sabía, mira. Hay muchas prestaciones, no hay ninguna prestación que sea, más allá que de la de maternidad propiamente, que sí que puede estar más ligada a una mujer, porque de maternidad y paternidad también existe, pero lactancia, por ejemplo, que se lo podéis hacer vosotras, pues eso sí que es solo para mujeres. Pero no hay ninguna que solo afronte una realidad de las mujeres. Y es verdad que por lo general las mujeres son más beneficiarias de prestaciones sociales que los hombres. Pero eso es también, de nuevo, por esa ligazón que hay de las mujeres con los cuidados y con el hogar. Ellas son más beneficiarias de esto porque son las que se encargan de buscar ese tipo de soluciones y ellos, pues de buscar trabajo, ¿no? Por así decirlo. El hombre promedio. Pero que realmente las prestaciones son las mismas y están disponibles para hombres y para mujeres. Por lo general hay muy poquitas cosas que sean solo para mujeres o que sean solo para hombres. Otra cosa es que queréis tergiversar la realidad y manipularla y bueno. Aún así, cuanto más argumento le deis a esta persona que os está contradiciendo, que os está dando con esto, más violento se va a poner y más tensa se va a poner la cena. Así que casi es lo mejor. Que yo he dicho, a lo mejor es contestar con una pregunta, claro, pero, está muy bien. Pero también a mí me jode personalmente mucho que se quede esa frase como una realidad en la mesa. Ya, porque hay más gente escuchándolo, y sobre todo en escenas de empresa que hay gente que no es de tu familia, que no sabes lo que piensa. A mí me jode que se queden como ciertos
datos y cosas que no lo son. Me jode un montón que ocurra Sí, muchas pero veces eso. sí, Entonces, normalmente... pues a veces entras en peleas y en discusiones Claro, tontas. ya, pero normalmente ellos lo hacen lo primero porque tú estás identificada con un pensamiento como el feminismo, van a por ti. En la mesa también saben que hay más partidarios de él que de ti misma o de otras mujeres que puedan. Ellos hacen un estudio y saben si van a ganar esa Tú mira, son así, o gente, no, hay así hombres muy atrevidos. y si ves que si ves que no te interesa el tema o que vas a salir damnificada porque lo mejor es cortar Autoprotección. y autoprotección, efectivamente. Porque cuando esa persona lo hace, porque además son pensamientos radicalizados, a ver, estamos hablando de que probablemente no estés discutiendo con una persona que realmente no sabe algo y se interesa por tu opinión. Que está guay. Realmente son pensamientos radicalizados que son pensamientos en bloque. Entonces es muy difícil contradecirlos porque el pensamiento en bloque es todas las mujeres vais a hacernos daño, la mayoría de las mujeres denuncia falsamente para hacernos daño, todas las mujeres sois egoístas interesadas, entonces es un pensamiento que es muy difícil. Entonces lo mejor de autoprotección feminista, desde luego, lo mejor es no entrar al trapo cuando veas que una persona lo que te está intentando es pillar, manipular, dejarte en evidencia o hacerte el machirulo en una cena, comida de Navidad o de empresa. Lo mejor es o bien no contestar, tirar para otro tema, contestar con una pregunta. Bueno, o algún datito que le deje un poco, o alguna información o tal que le deje Bueno, un poco sí. claro que ni estás de acuerdo con esa. Porque claro, tampoco dejar las cosas como que no han ocurrido tampoco me parece bien. O sea, no contestar, dejar claro que no estás de acuerdo con esa opinión y que no le das credibilidad ni veracidad, pero que no te interesa nada hablar de ese tema con esa persona porque no lo vas a convencer. También. Y pasas y cambias de tema, pero También. que quede claro que Que no piensas, hombre, deja tu pensar. Eso es. Bueno, claro, eso no quiere decir que tú, pues, no dejes tu postura clara Eso es. en ese momento y decir, pues ahora mismo no me interesa este debate contigo en este momento porque no está, es como dicen esto, es que es como una paloma en un tablero de ajedrez. Sí. O sea, te va a tirar las fichas y se va a cagar en el tablero. Esa es la realidad. Vamos a hacer un corte y empezamos como la segunda parte porque Venga, me sí. quiero tocar otro tema que puede estar guay. Y así Vamos, no nos vamos. cansamos mucho. Venga, adiós.